Buenas tardes amigos, hoy nos encontramos en su programa Charlas Impresionantes. Hoy tenemos como invitado al especialista y psicólogo Eduardo de la Fuente. Él es doctor en psicología de grupos sociales. Muchas gracias por habernos aceptado esta entrevista. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias, muy amables por la entrevista. A sus órdenes. Hoy hablaremos sobre el impacto de las redes sociales en las personas, en los grupos en general. Hoy en día las redes sociales imperan en nuestra vida cotidiana. Todo el mundo queremos estar presentes en las redes sociales, pero esto también afecta en nuestro comportamiento. ¿Es importante o es válido sacrificar nuestra paz mental y emocional por pertenecer a un grupo y estar en todos lados en las redes sociales hoy en día? Bueno, como todas las cosas tienen sus aspectos positivos y negativos, y las redes sociales pues tienen un sentido muy positivo y constructivo cuando se saben utilizar. Cuando se enajena a la persona y se pierde en ellas, entonces es cuando se vuelve destructivo. ¿Cuál es el poder de las redes sociales para poder llegar a ese paso? Porque hoy en día vemos que los jóvenes en general quieren pertenecer a este grupo y si llegan a perderse cualquier cosita sienten que su mundo se distorsiona. ¿Cómo llegar a esa estabilidad emocional para los jóvenes hoy en día? ¿Para manejar las redes? Sí. Bueno, es que el problema no radica en las redes son un instrumento que se puede utilizar, como le digo, bien o mal, sino el problema radica en todas las generaciones anteriores, en las que se enajenaron en el trabajo. Los padres, se les dijo a la mujer que la familia pequeña vivía mejor, que tenía que incorporarse al trabajo, entonces los hijos sufrieron un abandono, y entonces quedaron muchas veces en las manos de los abuelos, que no siempre los atendieron plenamente, o anduvieron rodando, o vivieron formas desintegradas. Entonces la sociedad pues creció con una desatención. Entonces la manera como encontró una salida pues fue a través de las redes sociales. Era una manera de tener un lugar en la vida. Entonces lo que buscaron fue tener una presencia, y las redes sociales se las ofrecía. Y como se las ofrecía con muchísimos likes y con muchísimas atenciones de los demás, pues se fueron enajenando. Entonces se perdieron en eso. Entonces lo que sería más importante es el retorno a la esencia del ser humano y a trabajos de servicio social y de ayuda social, para que se reintegre cada uno a la esencia y no se pierda en un objeto. Es como cualquier enajenación, ¿sí? Entonces ese es el problema, que a veces ya se cree que lo que es la vida pues es la red social, y se olvida de que hay una vida diaria que se puede experimentar. Se pierde entre la vida real y la vida virtual. Aquí los jóvenes se preocupan mucho por esa imagen, por proyectar una imagen de aceptación, de validación. ¿Cómo equilibrar esa parte para que no se pierdan? Porque se genera mucho lo que es el síndrome del impostor en ellos. ¿Cómo evitar esa parte? Lo que acaba de decir es muy importante, porque ¿por qué la persona quiere hacer una impostura? ¿Por qué no ser auténtico? Porque siente que el ser auténtico no va a ser valorado, y eso está relacionado con todos los desprecios sociales, las formas de marginación, en la que a través de los medios de comunicación se pide que uno sea una figura ideal, y ponen símbolos y gente y se sigue y se adoran esos símbolos sociales, y se pierde la oportunidad de ver que la naturaleza humana pues es espontánea, es natural, y somos todos diferentes y todos tenemos un valor, y necesitamos regresar a nuestro propio valor. Pero si nosotros estamos puestos en la valoración del otro, pues estamos perdidos, porque eso nos quita seguridad. Al quitarnos seguridad nos sentimos incapaces, nos enoja cuando no estamos de acuerdo a lo que los demás quisiéramos, nos hace sentir impotencia. Entonces esa es la parte negativa de la enajenación. La parte positiva es que, bueno, establece redes de comunicación, permite mayor información, permite el intercambio social, pero cuando se hace adecuadamente. Genera inseguridad también en los jóvenes de hoy en día. Sí, se genera la inseguridad, porque la inseguridad viene de no valorar lo propio. ¿Cómo ha cambiado de manera global la vida hoy con las redes sociales, haciendo un comparativo de un antes y un después? Bueno, las redes sociales son muy nuevas y ha cambiado
la comunicación universal es amplísima, ahora se puede tener datos, información, intercambios, conocimientos, relaciones de una manera inmediata, y esto pues es igual bueno y malo. Entonces, por ejemplo, lo que ofrece la inteligencia artificial, pues ofrece una serie de apoyos y todo, pero a veces nos enajenamos y creemos que eso va a resolver y que nos va a sustituir, y ese es donde se pierde. Mientras nosotros sepamos que nosotros somos seres, que lo que vale es nuestra esencia como seres humanos, y que lo demás es una herramienta y es un auxilio, está bien. Cuando nosotros nos enajenamos y creemos que ya la comunicación a través de las redes o de la inteligencia artificial o de cualquiera de los medios masivos es lo que debe de controlar, estamos en una película de Matrix, estamos totalmente enajenados, estamos viviendo en un sarcófago en donde somos manejados por otros intereses. Ahora es difícil una autoevaluación y una autovaloración de las personas, hacer un autoanálisis de nosotros mismos para poder llegar a ese punto de equilibrio. Sí, es difícil. Las personas llegamos a esa evaluación o cuando hemos tenido la suerte de tener pues una educación que nos lleva a comprender que el valor del ser humano, o cuando hemos tocado el dolor, la pérdida y el fracaso, y entonces sí nos enajenamos y entonces sentimos que ya no podemos seguir adelante. Y eso es lo que nos hace que reflexionemos y que echemos marcha atrás y que empecemos a buscar una valoración. A veces ya no se da esa revaloración, a veces se queda la persona en la depresión y en la autodestrucción, llegando inclusive hasta el suicidio. Y las redes sociales, por ejemplo, cuando son mal utilizadas, llegan por la valoración que el otro me dé, llegan hasta la propia muerte del usuario. Un desarrollo psicológico a largo plazo. Eso estaría muy bien, eso estaría muy bien. Programas, por ejemplo, en las instituciones que apoyen la valoración del ser humano por él mismo y no por los instrumentos, los medios o los útiles que tenemos, ¿sí? Los seres humanos no somos utensilios, somos esencia de vida que busca vida. Y tenemos los instrumentos para poder crecer, pero no para dejarnos enajenar. Pues si nos dejamos enajenar igual que por unas redes, por un coche, nos dejamos enajenar por un dinero, pues entonces perdemos la esencia de lo que verdaderamente somos, que es eso, somos vida, somos deseo de placer y de vida que continúe la vida. Eso es lo que debemos de buscar. Sí, porque hay mucha desconexión de hoy en día, y hasta los adultos jóvenes que también se desconectan totalmente, incluso de la familia, de la sociedad, y se aíslan. Como bien dice, llega la suicidio. Sí, o formas, por ejemplo, ahora autistas funcionales en las que parece como que estuvieran dentro de la sociedad, pero en realidad no son capaces de tener una relación emocional con nadie y les molesta o se les hace inclusive peligrosa. En cambio, a través de las redes no pasa nada y se implantan, se crean una ficción, y al estar viviendo una ficción y no estar viviendo la realidad, ya son rasgos esquizoides. ¿Hasta qué punto pueden distorsionar nuestra realidad estas redes sociales? Pues hasta el punto en el que cada quien se deje enajenar por ellas. Pero ¿qué es lo que nos hace que nos enajenemos? Pues lo que ya decíamos, si hemos sufrido falta de atención en los hogares, si hemos sido marginados, si hemos sido señalados por el medio como inadecuados, pues nos refugiamos en lo que nos puede ofrecer un alivio, y entonces eso nos va enajenando. Si nosotros podemos asistir a grupos, a instituciones, a lugares donde podamos reconocer nuestras propias capacidades sencillas, no necesitamos ser superhéroes, simplemente el reconocer la capacidad que tenemos en ir llevando nuestra vida diaria. Ese programa que parece sencillo, es decir, en este día realicé esto y me sentí satisfecho por esto y por esto de mí mismo, eso ya nos va liberando de una enajenación. Pero un joven que se encuentre inmerso en eso, ¿cómo poderlo concientizar? Y a los padres de familia, obviamente, ellos sí tienen esa capacidad de poder dilucidar esta parte, pero un joven, ¿cómo poderlo encaminar hacia eso? Bueno, pues por lo mismo, si es un clavo saca otro clavo, las redes sociales pueden servir para que se hagan programas, y a través de ellos, si están inmersos en ellos, pues a través de ellas que se hagan ese tipo de
de orientación. Podríamos decir que las redes sociales serían las encargadas entonces de hacer un cambio hacia... Como uno de los elementos, no lo son todos, pero sí son un buen elemento para que se pueda hacer ese cambio. Es un cambio significativo para poder avanzar hacia un mundo mejor y también una mejor calidad de vida de los jóvenes de hoy en día, que afectan más a jóvenes y a los adultos también jóvenes. Sí, en el caso de los adultos el problema es que, por ejemplo, ellos no saben meterse en las redes, entonces casi no van a tener ese tipo de relaciones que tienen los jóvenes, ni experimentar en lugares y cosas que pueden experimentar a través de las redes. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se aíslan y da otro tipo de problema, que son las depresiones en el adulto mayor, que entonces viene un deterioro, viene un aislamiento y termina en muerte. De hecho, todo queremos publicar. Hay una línea muy delgada entre lo público y lo privado hoy en día. ¿Cómo volver a llegar a nuestro centro para que podamos entender que no podemos publicar todo lo que pasa o todo lo que acontece en nuestro día a día? Porque también eso genera mucha inseguridad. Sí, es una actitud peligrosa estar publicando todo, poner fotografías, poner datos, poner lo que se está viviendo, lo que le gusta, lo que no le gusta, pues claro que genera muchísimas fuentes de peligro y de inseguridad. Entonces yo creo que la concientización y también determinados lineamientos para los mismos usuarios, para que sepan que, por ejemplo, tienen un límite para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, cuando ya eso toque lo peligroso, pues entonces reglamentarlo y también concientizar. Volvemos otra vez a que la gente sepa que hay límites para poder estar publicando situaciones o momentos de su vida del día a día, porque incluso vemos que vamos a las parejas y somos felices, termina la foto y cada quien en su área. Estamos disgregados, pero solamente para poder tener ese síndrome del impostor que mencionábamos hace unos momentos. Sí, y también hay una impostura que se hace dentro de la red y una impostura que se hace fuera de la red también. Entonces, por ejemplo, en el caso de la pareja, ¿no? En la pareja, pues muchas veces se está engañando afuera de la red, ¿no? Y entonces, o está utilizando las redes para comunicarse pues, con sus otras oportunidades que vive. Y entonces la mujer, que es muy fiel, pues se mete y averigua en las redes y le encuentra todo y se hacen unos problemas grandísimos. Entonces ahí lo que está señalando es falta de comunicación, falta de responsabilidad, autoengaño, porque la persona está viviendo una situación que no quiere vivir o quiere vivir una situación doble. Entonces todo eso pues está generando, entonces es una combinación también entre lo que está pasando en la vida real, las carencias que van dejando y las necesidades, ¿no? ¿Por qué ese señor se metió a buscar eso dentro de las redes, esas oportunidades o tener más experiencias? Pues por una insatisfacción, pero esa insatisfacción muchas veces se debe a la falta de madurez. A lo mejor es un señor de 40 que quiere seguir viviendo lo que vivía a los 20. Entonces, todo eso es una falta de encuentro con nosotros mismos. Y eso es lo que usted apuntó muy atinadamente, de que bueno, las mismas redes pueden servir para hacer una reorientación. ¿Cómo poner el límite entre lo público y lo privado? Pues también se hace a través de la conciencia del respeto a uno mismo. ¿Por qué? Porque voy a exhibir una serie de fotografías que me van a comprometer, o porque voy a exhibirlas de otra gente y con qué derecho puedo hacerlo. Entonces ya ahí se está sustentando en una ficción de que las gentes también somos cosas y también somos máquinas, y yo puedo utilizar a otras gentes para mi propio beneficio y sentir que yo soy superior. Y eso hace daño, por ejemplo, en las escuelas. Algunos jóvenes, algunos niños publican fotografías de sus compañeras que imprudentemente hicieron cosas y las destruyen y llegan a situaciones tremendas. Incluso para fotografías íntimas, que ahorita ya se está tratando de reglamentar, que eso es lo que estábamos diciendo en su momento. Entonces sí se puede reglamentar. Sí se puede reglamentar. Estaría a favor. ¿Cuáles serían los puntos fundamentales para poder llegar a un punto de equilibrio para esa legislación?
Pues el respeto a uno mismo y el respeto hacia los demás, entonces sobre eso poner lineamientos. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de adicción de las redes sociales y las demás? Por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción, el tabaquismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues en la forma, en el exterior, en la dependencia hacia el objeto que se está teniendo, pero las dependencias todas tienen la misma base, es la falta de un sustento profundo que no se tuvo en la infancia y que quedó el individuo tratando de conseguirlo pero que no lo recibió. Entonces se regresa a esa búsqueda que quedó y que se formó de los primeros meses de vida, donde se fundamentan todas en la etapa oral, es donde se fundamentan todas las adicciones y que van a representarse después en diferentes objetos, pero es una carencia que no se pudo llenar y se trata de llenar con un objeto, con las redes sociales, con las máquinas, con los coches, o con el alcohol o con la droga. Están sustituyendo algo que me hace falta, pero el problema es que a la hora que yo trato de sustituirlo con ese elemento, pues me siento más desprotegido y menos capaz de poder salir adelante por mí mismo, porque eso implica dependencia. Lo que usted acaba de señalar es la palabra, es que soy dependiente, no tengo una independencia, y lo que tengo que trabajar es hacer más independiente. Siempre estamos relacionados en una sociedad, pero una cosa es estar en una relación de mutuo acuerdo y apoyo, y la otra es estar colgado o ser dependiente de alguien más, ¿no? Entonces, una persona que tiene 45 años y sigue viviendo con su mamá y no tiene capacidad para poder hacer su vida y está esperando a ver a qué hora le dejan la casa, pues esa no es una persona alcohólica, pero es igual, es una gente dependiente que tiene una forma de inmadurez. Entonces, en el valor de uno mismo es cuando uno adquiere la independencia. Y esa persona o todos, ¿no?, tenemos que ir trabajando por ser nosotros mismos, ser independientes. ¿Y cómo? Con lo que le decía hace rato. Si yo valoro cada día lo que hago y lo disfruto y digo, bueno, hoy hice cosas sencillas, a lo mejor hice un trámite, entonces disfruto de haber hecho ese trámite, entonces tengo un valor de mí mismo y eso me da fortaleza y eso me inclina a no tener que depender de algo. Entonces es lo que rompe la dependencia, la autovaloración. Exacto. ¿Cuáles son los puntos esenciales de la diferencia entre la dependencia a las redes sociales entre las generaciones, es decir, entre los jóvenes y entre los adultos mayores? Porque hoy en día ya los adultos mayores también se han hecho dependientes de estas redes sociales. ¿Cuál es la principal diferencia de esa dependencia entre ambas generaciones, los jóvenes y los adultos mayores? Pues en el adulto mayor es la carencia de lo que ha perdido y entonces se va acercando, cada día ha pasado por pérdidas y entonces trata de sustituir las pérdidas. En cambio el joven lo que está tratando es de conseguir lo que no ha tenido. No ha tenido pérdidas, pero quisiera tener. Entonces esa es la diferencia, que unos tratan de conseguir y los otros tratan de retener, pero uno está viviendo el futuro y el otro está viviendo el pasado. Lo que tenemos es lo que somos. ¿Cómo podrían las redes sociales, las plataformas, la sociedad, el mismo gobierno y la familia ayudar para que en lugar de afectar estas redes sociales las tomemos para bien? Sacarles más provecho. Así como estamos diciendo, irlas involucrando, y entonces cada grupo que usted acaba de mencionar, ver desde su punto de vista, por ejemplo, la familia, cómo va a obtener un beneficio y un crecimiento, no solamente para los hijos, para cada uno de la familia y para la familia en conjunto, cómo van a obtener un beneficio a través de las redes sociales y platicar, aumentar la comunicación, que eso es lo que se ha perdido. Las heridas de la infancia afectan también para este tipo de comportamientos. ¿Qué es lo que pasa en esta parte de la vida del ser humano? Bueno, el ser humano sale del vientre de la madre y ni siquiera se reconoce a sí mismo, empieza por ser nada más puras experiencias de sensaciones de hambre, de sueño, pero ni siquiera está integrado. Y entonces es la figura de la madre que lo envuelve y que lo hace que se integre, y no de la mamá, sino de quien haga la función madre, quien envuelve y le da consistencia y sentido de vida e identidad a ese pequeño.
Eso es lo que hace que entonces se sienta sólido. Y una vez que se sintió sólido, entonces ya puede enseñarlo a que cada vez sea más independiente, pero eso se hace en el inicio. Muchísimos problemas sociales, el problema del padre ausente, el problema de la madre soltera, el problema de múltiples hijos, el problema de las carencias económicas, pues hace que no haya la atención suficiente para poder conformar eso. Entonces todo eso se va a arrastrar a través de la vida, ¿sí? Y va a ir formando no solamente la dependencia, sino las diferentes patologías que se dan en nuestra sociedad, tanto las graves como son la psicosis, como las neurosis, como todas estas formas de personalidad inadecuadas. Entonces eso es lo que está sucediendo. Todas las sociedades tenemos ese tipo de problemas, ¿sí? Entonces cada una la tiene en mayor o menor medida. En algunas situaciones hay, por ejemplo, un antecedente infantil de mucho más abandono que en otras. Hay sociedades que sostienen más al individuo. Hay sociedades que lo sostienen de más y también les hacen daño. Es una medida exacta. Eso es en cuanto a la infancia y cómo afecta la dependencia y lo que va a resultar en este tipo de problemas, que uno de ellos es el de las redes sociales mal llevadas. En el caso de la sociedad, que sería el otro punto que sería conveniente mencionar, bueno, pues la sociedad es un conjunto de todo esto que se formó, y dentro de esa sociedad hay muchas pequeñas sociedades. Y entonces hay unas sociedades que están bien llevadas y que tienen mejor oportunidad de, por ejemplo, el mismo manejo de redes. Hay sociedades que están más enajenadas. Dentro de la misma nación, por ejemplo, hay de todo. Entonces, unas de ellas pueden aprender de otras. El individuo se puede pasar de un espacio a otro para, si no puede encontrarse en este grupo, pues se puede mover hacia otros grupos donde tenga la mayor posibilidad. A nivel global sí necesita pues, una guía conductora, pero que eso se convierta en programas, que lo que usted mencionó, programas no solamente del gobierno, sino de las instituciones, de las escuelas, de las familias y de los individuos. Muchas gracias. ¿Algo más que desea agregar? Pues que les agradezco mucho su atención y que estuve muy contento de comunicarme con ustedes, y bueno, pues ojalá que sea de utilidad para la gente que escuche. Muchas gracias, amigos, por haber visto este programa, y los esperamos para la próxima. Por favor, dale like al video si te gustó. Hasta la próxima.